Hola, muy buenos días, bienvenidos a todos. Soy José Ramón Valle, director de marketing de Semantic Systems. Bienvenidos y muchas gracias por estar en este webinar de hoy. El webinar que bajo el título SOC, la ciberseguridad industrial, una necesidad real, vamos a desarrollar hoy con Carlos Araujo. Carlos Araujo es consultor senior de ciberseguridad en CISE del grupo Sermicro. A lo largo de la mañana vamos a tratar este tema. Muy brevemente, por poneros en situación, pues va a haber una pequeña presentación de Semantic Systems, muy breve. Luego ya le daré paso a Carlos, que hablará del tema principal de la jornada de hoy. Y por último habrá una sesión de preguntas y respuestas. Muy brevemente, comentaros, Semantic Systems. Bueno, pues Semantic Systems es una compañía del sector TIC, somos una empresa tecnológica que aplica y sobre todo desarrolla tecnología pues, para ayudar a las empresas a implantar soluciones que faciliten su transformación digital. ¿En qué áreas? Pues en 4 áreas principalmente. La parte en la que tiene que ver hoy, la parte de outsourcing IT y servicios gestionados, donde tenemos una gran batería de servicios que va desde infraestructuras, servicios gestionados cloud, la propia ciberseguridad, que es el tema principal de hoy, comunicaciones, bueno, una amplia batería, todo lo que tenga que ver relacionado con el mundo del outsourcing IT y las infraestructuras informáticas. Luego tenemos otra gran área que es fábrica digital, donde tenemos principalmente bajo nuestro paraguas productos propios como son Redcon Pricing and Quoting y Redcon Configurador, muy unido a la configuración de productos, y Redcon Factory, que es nuestra herramienta para la gestión y digitalización de las fábricas. Por último, en tercer lugar, tenemos la parte de digitalización de procesos, muy relacionado con el mundo financiero, con nuestro producto Redcon DPA a la cabeza, que es que tiene que ver con lo que es la digitalización de facturas, digitalización de órdenes de venta, etcétera, muy en boga ahora con el tema de la ley CREA y CRECE. Luego otros productos como son Redcon DSI o Redcon Ticket Buy en el País Vasco. Y por último, el mundo de la gestión empresarial, el mundo del ERP con nuestro producto Info, con nuestro partner Info. Por entrar en detalles, lo que realizamos en la parte de sistemas de outsourcing IT, tenemos un gran abanico de soluciones que ofertamos. Os dejo aquí el pantallazo. Luego en la presentación que también os llegará, pues lo podéis ver más detalladamente. Y nuestros productos son los que desarrollamos con nuestra propia tecnología, con la plataforma Redcon, y están ahí, Redcon Configurator, Pricing and Quoting, Factory y los 3 relacionados con el mundo financiero. En cuanto a Semantic, pues somos una empresa que lleva ya más de 25 años, tenemos una amplia batería de clientes de diferentes sectores, con nuestras oficinas en Bilbao, Barcelona y Madrid. Y nada más, solo indicaros que ahora voy a dar paso a mi compañero, que tenéis en el módulo de control de GoToWebinar para poder lanzar las preguntas que consideréis, y al final pues yo las iré leyendo y se las iré trasladando a Carlos. Si vamos con mucho retraso, pues nos las mandáis, las haremos llegar y os las contestaremos de manera individual. Y ya sin más voy a dar paso a Carlos. Hola Carlos, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, José Ramón. Qué rapidez y qué concreción y qué manera más directa, ¿no? Para que tengas todo el tiempo del mundo para explicarnos el tema de hoy. Te voy a dar ya paso, te voy a permitir que compartas tu pantalla. Lo que voy a hacer es ponerme el reloj delante porque nos gusta ser muy escrupulosos con el tiempo y como hemos quedado encerrado y 45, pues quiero ser absolutamente puntual. Perfecto. A ver, si soy capaz de compartir. Todo tuyo. Aquí está. Muy bien, ya lo tenemos aquí, ¿verdad? Perfecto, Carlos. Estupendo. Bueno, muchas gracias por estar ahí. El objetivo de hoy es explicar por qué necesitamos proteger a la industria española. Y ya no se trata solo en la división de ciberseguridad de proteger empresas, organismos públicos, fábricas. Se trata ya de una dimensión incluso social, ¿no? Porque al final sí, una infraestructura crítica, una red eléctrica, una fábrica de alimentación es comprometida, al final todo eso repercute en nosotros. Entonces, estas divisiones de ciberseguridad como la nuestra pues están teniendo esa dimensión social y ese compromiso con la sociedad. Bueno, un poco de mí, yo llevo 28 años en el grupo Sermicro, esto no dice mucho de mí, nada más que entré con pantalones cortos cuando terminé la comunión y que soy el gerente de la división de ciberseguridad. Aquí hay algunas certificaciones que he ido necesitando a lo largo de mi carrera profesional. Y bueno, vamos a empezar explicando por qué estamos aquí y me quiero apoyar en esta ilustración
que publicó INCIBE, desde luego que es una de las referencias en ciberseguridad en España, el 26 de enero en su blog. Fijaros lo que dice de la industria para este año 2023. Cosas que son bastante evidentes, ¿no? O sea, que el aumento de los precios, tanto en la energía como en hardware, va a afectar muchísimo a la industria española. Los riesgos que va a haber con la migración a la nube, que incluso en industria está ocurriendo, la migración a la nube. ¿Cómo están cambiando los riesgos, ¿no? Todo lo que era malware tradicional, cómo se está moviendo hacia otro tipo de ataques con compromisos de credenciales. Incluso el ransomware está dejando de tener protagonismo con los ataques sigilosos. Y esto es porque ven más valor los atacantes en obtener información y es filtrarla, que esto típicamente ocurría antes, entre 3 y 6 meses, cuando la organización era comprometida. Y sin embargo ahora está migrando a casi un año, es filtrando información porque es más útil vender esa información, quizá de una patente, para poder rentabilizarlo, monetizarlo y luego al final ya, bueno, pues mira, si ya se han dado cuenta que no hay más información útil para poner a la venta, pues ya destruimos y si podemos obtener algo, pues obtenemos algo. Hay algo muy importante también que nos afecta a la industria y es cómo cambia el perímetro de la organización. Antes las fábricas eran entornos aislados y ahora ya en la industria 4.0 tenemos incluso administración y soporte remoto de los fabricantes. Ahora está conectada a la industria, eso es un riesgo. También se va a migrar se van a implementar mecanismos de doble factor porque los ataques de compromiso de identidad están teniendo... bueno, está migrando el marco tradicional a esos ataques de compromiso de identidad. Al final, un usuario administrador que tiene permisos para gestionar un servidor SCADA, un HMI, pues es bastante legítimo, ¿no? Hay poco que mirar ahí de actividad maliciosa. Si un usuario no falla login en un sistema a las 10 de la mañana, pues poco malware hay ahí. Y fijaros, en rojo, los ataques centrados en las infraestructuras industriales. Esto es algo fundamental, igual que la ingeniería social, van a ser los dos focos de los ciberataques este año, por lo que estamos hablando. Al final cada vez hay más defensas, hay más mecanismos, hay más protección y la ingeniería social al final somos nosotros. Cuando comprometemos un sistema somos nosotros porque dejamos nuestras credenciales al descubierto, porque hacemos clic donde no debemos y somos nosotros los que inyectamos esas DLLs o instalamos ese software con 1000 apellidos, ¿no? Y el ataque a la industria. Fijaros al final las conclusiones que son públicas en este blog de INCIBE. Como conclusión general, cabe destacar que a lo largo de este 2023 va a haber un crecimiento exponencial de los ciberataques, siendo los sistemas industriales el foco principal de dichos ataques, junto con los equipos de nueva generación instalados en centros médicos. Esto parecía una premonición, publicado el 26 de enero y 40 días después atacan el Clínic de Barcelona. Creo que tienen bastante razón para poder publicarlo. ¿Y por qué la industria tiene ese foco? Porque la mayoría de los ataques son ataques indiscriminados, son aleatorios, oportunistas que llamamos. Es decir, no van a atacar nuestra organización, nuestra empresa, nuestra fábrica, nuestra industria, no la van a atacar porque somos quien seamos y tenemos ese nombre. La atacan porque tienen la oportunidad de atacarla. Porque, bueno, pues han encontrado una vulnerabilidad. Ese señor que está, pues también por llamarlo de alguna manera, este delincuente que está en su oficina de 9 a 5 todos los días, trabaja como nosotros y lo que hace es, en vez de en la parte defensiva, pues ya en la parte del atacante. Y ha encontrado esa ventana de oportunidad para atacar esa empresa. Y, desgraciadamente, en la industria falta cultura de la seguridad. Tradicionalmente ha sido así. Pero ha sido así porque el que llevaba el señor que gestionaba las líneas de producción era una persona de operaciones, no era nadie relacionado con IT. Y a él lo que le importaba era que sus autómatas pudieran manejar esas máquinas para sacar su producción adelante, la que fuera. Unos quesos o unas cajas, unos sobres,
lo que estuviera fabricando, ¿no? Unos tornillos. Por eso esa falta de cultura de seguridad, porque siempre ha primado la producción. Esto, todos los que trabajamos en industria lo conocemos bien. O sea, es que típicamente hay una parada al año de una mañana, no hay más, no hay más. Son sistemas tradicionalmente gestionados fuera del área IT, como he comentado, son otras personas distintas al área IT. Sí, el área IT lleva la parte de administración, el correo electrónico, la navegación, la base de datos corporativas, el ERP, el CRM, pero eso no es el mundo de fábrica, que lo suele llevar otros equipos. Otro de los grandes problemas por lo que la industria es blanco fácil para estos ataques es que los sistemas operativos son obsoletos y fuera de soporte. Por el mismo motivo que hemos ido comentando hasta ahora. Al final, la prioridad es la producción, que la fábrica nunca pare. Y para que la fábrica nunca pare, nadie se atreve a migrar un sistema operativo XP con un aplicativo que estaba gestionando una línea de producción. O Windows 7, también fuera de soporte. Y eso está ocurriendo en todas las fábricas españolas. Existe esa dificultad técnica y también esa dificultad económica. Al final, quizá ese proveedor de ese software de gestión pues ya desapareció, ¿no? Porque lleva 15 años funcionando y desapareció y nadie se atreve. Al final, o te arriesgas o tienes que cambiar todo el sistema, ¿no? Para poder migrar a un sistema operativo soportado por el fabricante, Windows, etcétera, ¿no? Y siempre existe una prioridad de la producción, que la fábrica no pare sobre cualquier otro proceso. Esto relega la ciberseguridad en la industria a un segundo plano. Y estamos aquí para explicar que no podemos proteger lo que no vemos. Luego veremos veremos nuestro SIEM y veréis por qué, si no tenemos visibilidad de lo que está ocurriendo, jamás podremos protegerlo. Y es importante saber lo que está ocurriendo, que por supuesto ya veréis que ocurren cosas permanentemente. Otro de los motivos, la industria 4.0. Es una industria conectada. Ahora mismo el perímetro de la red está totalmente difuminado. Estamos teletrabajando muchos días. Hemos hablado del acceso remoto al soporte de las herramientas, de los PLCs, de los autómatas. Y todo eso amplía la superficie de exposición que debemos proteger. Por tanto, existe una mayor conectividad y un mayor nivel de informatización. Fijaros que hasta las redes inalámbricas se han metido en industria. Afortunadamente, hay muy poco acceso físico de un intruso a la red inalámbrica de la fábrica. Tienes que estar físicamente allí dentro muy metido, pero claro, es que al final los propios operadores de la industria intentan conectarse a esas redes inalámbricas en cuanto la ven visible, porque pues igual hay un acceso a internet y me puedo bajar una peli, ¿no? Y si están comprometidos, pueden ser capaces de comprometer esa línea de producción. Por tanto, es imprescindible, siendo conscientes de que todos vamos a ser atacados y que lo importante no es ser atacado porque todos vamos a ser atacados, lo importante es tener visibilidad para poder contenerlo, tener capacidad para poder restaurar la situación original y volver a la producción lo antes posible. Para eso es imprescindible que todas las industrias tengan desarrollados estos planes de continuidad de negocio. Perdonadme que lo ponga como BCP, que es como se conoce en la industria, el Business Continuity Plan, que no me gusta mucho las siglas en inglés, pero no sé, nadie conoce el PCN, ¿no? El Plan de Continuidad de Negocio, todo el mundo conoce el BCP, y el DRP, que es el Disaster Recovery. Es imprescindible que todas las compañías, y especialmente en industria, tengan desarrollado estos dos planes. Incluso el Business Impact que llama, ¿no? El impacto en el negocio. Porque como todos vamos a ser atacados, lo importante es vigilarlo, contenerlo para que no vaya más allá y que solo sea afectado una parte. Bueno, mermará nuestra producción, pero enseguida que lo detectamos y lo contenemos, podemos recuperarlo. Hay que tener estos BCPs y DRPs. Claro, si no lo vigilamos, difícilmente lo vamos a poder contener y al final acabará destruyendo toda la fábrica.
¿Cómo es una fábrica vulnerable? Bueno, esto es nuestra maqueta, ¿no?, virtualizada que tenemos, donde hacemos algunas demos que, claro, incluso aunque la red esté segmentada en base a un switch de nivel 3, esto es una fábrica vulnerable. En nuestro caso decidimos construir una fábrica de cerveza en virtual porque ya que tenemos que construir una fábrica que nos fuera lo más agradable posible, ¿no? Aquí lo que intentamos demostrar es que incluso aunque esté segmentado con un switch de nivel 3, incluso con ACLs, con listas de control de acceso, si un intruso se pone aquí, es capaz de manejar ese PLC y parar la fábrica. Aparte de los riesgos que hay de ese HMI que ahora mismo están conectados a Internet porque necesitan actualizaciones, porque necesitan gestión remota, porque necesitan que un operario se conecte para realizar una operación porque hoy le toca estar en casa, y esos riesgos son los que ponen en riesgo la continuidad de negocio de la fábrica. ¿Cuáles son los riesgos en caso de los riesgos para la producción? Bueno, pues que cualquier dispositivo que esté conectado a la red de control podrá acceder a los PLCs de la fábrica y modificar cualquiera de sus valores. Ese intruso que os he dibujado antes en el switch, ese intruso es capaz de modificar cualquier valor en los valores de producción de los PLCs. Esto es lo que intentamos demostrar con esta fábrica virtual. Pues mira, hay aquí un atacante que se ha puesto en medio, ha hecho un escaneo, ha detectado los PLCs y aquí le hemos enviado un valor a ese PLC para pagarse. Pues, esto es perfectamente posible, incluso aunque la red esté segmentada con un switch de nivel 3 y con lista de acceso. Modificando presiones, temperaturas, volúmenes, velocidades de cintas para la maquinaria, la línea de producción. Esto es lo que puede hacer cualquier, primero, lo puede hacer cualquier HMI que esté comprometido con un command and control desde el exterior. Lo puede hacer un intruso que físicamente esté allí dentro de la fábrica, o se puede hacer por un error humano. Si no vigilamos lo que está enviando ese HMI a los autómatas, pues un error humano puede afectar a la producción, ¿no? La navegación sin protección de esos equipos, lógicamente ponen en riesgo. Es que al final, bien por correos electrónicos que deben estar prohibidos en el entorno de fábrica, bien porque tiene acceso a Internet esa máquina que tiene que estar prohibido solo para las actualizaciones, pues esto nos encontramos en el nivel de madurez de la industria española, que esto no está ocurriendo así, por eso los problemas que estamos viendo. Esa navegación sin control es uno de los motivos principales de infección de esos HMI que al final repercute a toda la fábrica. Un SCADA comprometido o dañado puede modificar esos valores de los PLCs de producción, como os digo, bien por ejecución de malware, sin conocimiento de los administradores, o bien por un error humano. Y lógicamente también nos hemos encontrado exposición pública en Internet mediante NATs no controlados, presentando en Internet un escritorio remoto de un sistema de gestión de fábrica. Es una auténtica barbaridad, ¿no? No, pero es que necesitaban conectarse desde dónde. ¿Pero cómo es posible? O sea, diseñemos una arquitectura mínima para poder cumplir con esas necesidades de forma segura. ¿Cómo es esta arquitectura segura que estamos viendo en nuestro entorno? Que, como decía antes, el nivel de madurez es bajísimo en la industria española. Esto no se está llevando nada más que ahora mismo en infraestructuras críticas, pero no en la industria en general. Si paramos aquí lo que es la parte de IT, sí, ya, claro, sí, están sus cortafuegos, incluso algunos con segunda barrera, pero claro, la parte de abajo, la parte de industria, aquí hay algo importante que es la segmentación con un cortafuegos OT. ¿Por qué necesitamos segmentar la red lo máximo posible? Aquí hemos segmentado, a modo de ejemplo, mínimamente, ¿no? Lógicamente, la segmentación, cuanto más exista esa segmentación, es decir, una red distinta por cada línea de producción, aquí, en este segmento de PLC, solo tienen que estar los que participen en una línea de producción concreta. Y los de otra línea de producción tendrán que estar en otra red distinta, segmentada y vigilada por este cortafuegos OT. ¿Por qué cortafuegos OT? Uno de los errores fundamentales en la protección de industria es la aproximación a los protocolos industriales, que son hardware y software distinto al mundo IT, se aproximan con tecnologías IT, y ese es uno de los grandes errores. Es decir, este cortafuegos OT tiene que vigilar
que tiene que entender los protocolos industriales, tiene que abrir los paquetes de Profinet, los paquetes de Modbus, y tiene que detectar que la información que está enviando esa estación de control, ese HMI, el SCADA, es un valor que está dentro del rango para ese PLC que le está enviando el valor. El valor. Eso es lo que hace un cortafuegos OT. Abrir los paquetes de los protocolos industriales y determinar si el valor que le está enviando un sistema de control a un autómata es un valor que está dentro del rango. ¿Tiene sentido que una cámara frigorífica, en vez de enviarle 5 grados, se le envíen 50? Pues no, una de dos. O es un error humano o es que el equipo está comprometido. En ese caso, el cortafuegos OT es el que abre el paquete y dice que un rango que no esté entre los 2 y los 7 grados, pues no es un valor adecuado para esa cámara frigorífica. Y bloquea ese paquete. Y así con todas las líneas de producción y todos los sistemas que se vigilan. No hay que perder de vista la parte de la sonda de monitorización industrial, porque claro, cuando hablamos de una línea de producción, es decir, cuando se está produciendo galletas en una línea de producción, intervienen en esa línea de producción 10, 15 o 20 autómatas. Ahí, ¿cuáles son los riesgos? Bueno, esos autómatas suelen estar conectados también por Wi-Fi. Ahí los riesgos son que dentro de ese segmento, que ya no vigila el cortafuegos, porque es un segmento que todos esos autómatas tienen que estar en la misma red. Puede ocurrir que haya un PLC, ya no digo comprometido, pero averiado, y que ese PLC averiado esté inyectando tráfico a diestro y siniestro a toda la línea de producción, o que se esté intentando hacer un ataque en la red inalámbrica donde se conectan los sistemas de control de esa línea de producción. Eso solo se puede vigilar con las sondas de monitorización de tráfico industrial, que no tiene nada que ver con los NDRs o NTA del sector IT. Por eso os digo la aproximación. Hardware y software distinto requiere protecciones distintas. Y son las sondas de monitorización de tráfico industrial las que detectan los patrones de tráfico anómalos en estos segmentos que ya están fuera del control del cortafuegos OT. Aquí, como os digo, lo importante es entender que ese cortafuegos OT entienda esos protocolos industriales. Lo que no tiene sentido es poner un cortafuegos IT para decirle, no, es que el HMI SCADA se puede comunicar por el puerto TCP 5300 con este HMI. Eso no vale de nada, porque ese HMI comprometido o por error va a poder enviar un valor de Modbus o de BACnet fuera de rango a ese autómata y va a destruir la producción. Bueno, estoy yendo más rápido porque veo que estamos en 1:30 y solo me quedan 15 minutos. Me hubiera gustado enseñaros en tiempo real nuestro SIEM. Nosotros utilizamos un SIEM de Fortinet para todo el análisis de IT y OT. Y claro, lo que ha sido necesario es ocultar, como veis aquí, pues ocultar IPs, nombres de usuarios que aparecen, nombres de empresas. Esto es reciente, cuando estaba preparando la presentación del día 3 de marzo, vais a ver ahí repetidamente el día 3 de marzo, cuando, bueno, pues quedo con nuestro equipo de ciber del SOC y les digo que tenemos que obtener esta información para mostrarla hoy, ¿no? Si no tenemos visibilidad de lo que está ocurriendo, difícilmente podremos protegerlo. Esa es la máxima, ¿no? Y aquí veis algunos ejemplos de lo que nuestros analistas están vigilando constantemente. ¿A qué países se está enviando el tráfico, ¿no? Permitted outbound countries. Esto que hay aquí, que no hay país definido, es porque son redes LAN to LAN que no son públicas, ¿no? Es redes internas, de una VLAN a otra, de una sede a otra, y el resto, pues, países, en principio, parece bastante legítimos, ¿no? Aunque en Estados Unidos hay muchísimo malware. ¿Dónde se están denegando las conexiones? Que también si no hay países, porque se deniegan conexiones entre sedes o entre VLANs. Está claro que desde una red de gestión de la línea de producción A no tiene que saltar nadie a la red de la línea de producción B. Eso es lo que estaría en este entorno azul. No son países, son redes privadas. Pero eso es algo que hay que vigilar. ¿Por qué alguien está intentando saltar de la gestión de la línea de producción A a la gestión de la línea de producción B? Y aquí todo lo que se deniega, ¿no?
Lo de arriba está en claro porque es IP versión 6, que no tiene ningún sentido. Bueno, que veáis que hay que vigilar. Fijaros lo importante del compromiso de las credenciales. Como hemos visto en esa ilustración de INCIBE, el malware está cambiando, los ataques están cambiando y sobre todo lo que están buscando ahora es ese compromiso de la identidad de los administradores. Por eso esa vigilancia tan exhaustiva que tenemos con los administradores, tanto en los accesos remotos, en los fallos del VPN login que veis aquí, como en los fallos de red. Los fallos de red son que alguien está intentando administrar no un sistema HMI, sino un switch, un router, un firewall. Entonces, también puede suponer, ¿y por qué estás entrando ahora a administrar ese sistema? ¿No? Entonces, todo esto lo tenemos que vigilar. Y luego, claro, los costes de vigilancia y de ciberseguridad están asociados a la cantidad de trabajo manual que tengamos que hacer. Como veis, esto al final desencadena, sí, hay muchas tareas automatizadas que vamos a ver ahora, pero esto desencadena muchísimas llamadas, porque claro, yo sé con esta IP y un usuario, yo sé quién es. De hecho, hoy a la misma hora, a las 10 de la mañana, yo tenía una reunión de seguimiento con este cliente, ¿no? Entonces, lo que hacemos es llamarles y preguntarles, oye, fulanito, porque sabemos quién es ese admin. ¿Has fallado el login 2 veces hoy? Entonces, nuestros operadores de ciber en el SOC están constantemente vigilando estos eventos que en algunos casos, en función de lo que los clientes nos exijan, habrá bloqueos automáticos de esa cuenta, como ocurre aquí, account lockout. Aquí lo que hacemos es bloquear las cuentas en cuanto hay errores en función de lo que nos dicen las empresas que los quieren. No, hay empresas que quieren un login fallido, es bloqueo de ese usuario. Fijaros que aquí hemos tenido que mayoritariamente para nuestros clientes ampliar porque lo teníamos en 3 login fallidos en 3 minutos y ha habido que ampliarlo a 5 login fallidos en 5 minutos porque no hacíamos nada más que bloquear cuentas y ellos desbloquear. Esto sobre todo ocurría mucho los lunes por la mañana. No sé qué nos pasa los fines de semana, pero en los informes semanales que entregamos, al final hay una gráfica de login fallidos que va así de que los lunes, los martes, más y va creciendo afortunadamente, pero debe ser que nos olvidamos los fines de semana de nuestras obligaciones, afortunadamente, y luego los lunes pues pasa lo que pasa, ¿no? Que estamos bloqueando constantemente esas cuentas. Pero no solo los login fallidos, o sea, es que también hay que vigilar los login correctos, porque tampoco es normal que tengamos aquí en una hora, en la última hora, que tengamos 118.000 login satisfactorio. Esto a lo mejor no es un problema de malware, pero sí que seguro que es un problema de alguna mala configuración de algún aplicativo que está constantemente enviando esa autenticación. Y esa mala configuración de ese aplicativo puede suponer una brecha futuro, porque si está constantemente lanzando esas credenciales de autenticación, eso significa que alguien las puede capturar si el equipo fuera comprometido. Entonces, esto, aunque ahora no suponga un problema de malware, sí que hay que investigar ese equipo. Por eso, rápidamente, escanearlo, saber qué software tiene, cuál es el origen del aplicativo que está realizando estas autentificaciones, etcétera, ¿no? Bueno, esto es otro ejemplo de cómo desde el SOC, desde nuestra vigilancia de las herramientas, pues claro, una cosa son la cantidad de eventos que se reciben, que eso es información, esto ocurre igual en el mundo real, o sea, información es el dato que tenemos. Esto ocurre igual en el mundo militar, información es que hay una persona moviéndose de A a B. La inteligencia que aporta el SIEM, la correlación de eventos, también en el mundo físico, es el análisis de esa información. El análisis de esa información es todo lo que hemos visto anteriormente y aquí ya hay unos malos sobradamente conocidos. Esto es lo que llamamos los indicadores de compromisos, IOC. Los más conocidos, las fuentes de IOC más conocidas con las que trabajamos nosotros, las de MISP,
las de OTX, de Alienbolt y las de FortiGuard, porque nuestro SIEM es Fortinet. Entonces, ahí es donde se van registrando cada vez que algún equipo de respuesta a incidente, nosotros pertenecemos a los foros de respuesta a incidentes más importantes del mundo, cada vez que un equipo de respuesta a incidentes detecta una anomalía en el tráfico desde alguien de cualquier parte del mundo, eso es distribuido a todos los equipos de respuesta a incidentes que pertenecen al foro y los incluimos en esas bases de datos de IOCs, indicadores de compromiso. En este caso, estamos viendo ejemplos del mismo 3 de marzo a las 8:40, a partir de las 8:43, que es cuando nos conectamos para ver esto, para poder dar estas capturas, tapando los nombres de usuarios, de IPs, etcétera. Y claro, aquí están estos IOCs, que el destino era un cliente en Finlandia, un cliente en Portugal, un cliente en España, y esto que no lo hemos tapado porque estos son los malos de China y los malos de Rusia, y claro, entonces esto está ya en una base de datos verificada, y aquí veis, en esta parte del detalle, en este caso MISP, la base de datos de IOCs de MISP, detecta que es malicioso y lo que hacemos es que esta amenaza, pues ya le ejecutamos, este es el detalle, y le ejecutamos una acción. En este caso se automatiza esa acción y lo que hacemos es aplicar, en este caso, que es un cortafuegos SonyWall, el que está en Finlandia, pues le aplicamos una remediación que es bloquear esa IP. La bloqueamos porque está intentando conectarse con nosotros y nosotros sabemos que es una IP maliciosa. Por lo tanto, para evitar que encuentre una brecha, una vulnerabilidad de ese sistema SonyWall, directamente lo baneamos y descartamos cualquier tipo de tráfico de esta IP. Sin esa visibilidad, esto está ocurriendo constantemente en todos los sistemas. Sin esa visibilidad, al final, esto es como alguien que está golpeando constantemente a nuestra puerta. Sí, tenemos una cerradura, pero tenemos más cosas. Tenemos una cámara, tenemos una alarma, tenemos un vigilante. Al final, si hay alguien golpeando la puerta y no tenemos nada que lo vigile, al final acabará rompiéndola, ¿no? Porque encontrará un punto débil en nuestra puerta. Y aquí otro ejemplo. En este caso no es un ejemplo de OT, ¿no? Este ejemplo es un ejemplo de Office 365, que lo que ha ocurrido es que se está enviando un mensaje utilizando un permiso de send as. Es una anomalía que alguien esté utilizando un permiso de send as. Puede ser un falso positivo. Aquí no hay ante el incidente, no hay una acción asociada, salvo que nosotros hablamos con este cliente y le decimos, oye, esta persona tiene permiso para enviar correos en base a send as. Si lo tiene, pues ya lo damos de alta en lista. Este usuario de momento tiene permiso para hacerlo. Mañana ya veremos. Hay muchas amenazas que no se bloquean de oficio, se bloquean de oficio las amenazas ciertas, pero hay otras amenazas que son tráficos anómalos, comportamientos anómalos de usuario, que lo que hay que hacer es preguntar e investigar. Por ejemplo, excesivo volumen de tráfico fugado hacia el exterior. Y ahí hay que preguntar antes. O sea, lo que nos están pidiendo todas las empresas que protegemos es primero dispara y luego pregunta. Esto es la filosofía ahora. Pero claro, no en el excesivo volumen de tráfico, como ejemplo. Aquí hay que preguntar, oye, ¿tú estás mandando 500 megas en 5 minutos a Dropbox? Y te dirán, sí, es que me lo ha pedido un proveedor porque tengo que subir ahí esto para un pliego. Ah, vale, bien. Pues en este caso, check, reconocido, acknowledge, bien, vamos a otra alerta. Pero si te dice que no, dice yo no estoy haciendo nada. Pues si no está haciendo nada, ese equipo lo que tenemos que hacer es aislarlo y chequearlo rápidamente, porque puede estar comprometido y está fugando información. Entonces son ese tipo de alertas que requiere ese trabajo humano para poder protegerlo. Y aquí hay otro ejemplo de malware puro y duro detectado por el agente de Cortex XDR. Y bueno, pues el mismo día 3, a las 7:54 de la mañana, ahí está el hash del malware y de esta empresa que está tapada y que nosotros vigilamos y nuestra acción rápidamente. O sea, ¿cuál es el malware? El malware es este, está identificado aquí todo esto, aquí está el detalle del evento, es este hash ha sido verificado no solo por mí, sino también por Virus Total y en un 63%, bueno, pues es suficientemente arriesgado para nosotros con ese 63% como para eliminarlo y bloquearlo. Por lo tanto, ejecutamos esa acción
en ese sistema para poder bloquear y eliminar ese malware. Claro, es que si no tenemos visibilidad de esto, que ocurre, como veis, diariamente, que esto es del día 3, que es cuando nos ocupamos de preparar esta presentación y estas capturas, que me hubiera gustado enseñarlas en directo, pero por motivos de confidencialidad que tenemos firmado con nuestros clientes no podemos enseñarlo, ¿no? Por eso el tapar todos estos nombres, IPs públicas y usuarios. Aquí, por ejemplo, esto es una captura ya no del CIEM, sino de nuestro SOAR. El SOAR es el orquestador de respuesta a incidentes. Es lo que nos permite automatizar los workflow de cómo actuamos en caso del tipo de incidente que detectemos. En este caso, del EDR de Cortex para esta compañía o lo que sea, ¿no? Fijaros que en función de cuándo se detecta el incidente y de las condiciones que pongamos aquí o aquí o aquí o aquí, va a seguir un determinado camino u otro. Aunque en todos los casos siempre hay una comunicación. Esto es el equipo de ciber, primero el equipo de operadores de ciber, que luego decidirá si tiene que trasladárselo al cliente de manera inmediata porque es suficientemente grave o simplemente va al informe de resumen mensual. Y al final, pues está en la operación final de, bueno, pues aislar, bloquear, verificar, eliminar, en fin, todo lo que sea necesario en ese diagrama de flujo. Aquí utilizamos distintos sistemas para ese diagrama de flujo en este caso concreto. En este caso concreto, de una consola de XDR, utilizamos estos sistemas para esos workflows. En otros sistemas que vigilamos para otros clientes, pues los sistemas que utilizamos que tienen que participar en ese workflow, que lo que pretendemos es automatizar en la medida de lo posible esa respuesta a incidentes, pues aquí lo veis aquí, ¿no? En estos scripts lo que se hace, ¿no? Pues hay que hacer esto, hay que enviar un correo, este es el nombre del usuario, tal. Al final se trata de automatizar todo. Bueno, creo que he terminado a tiempo, espero no haber ido demasiado rápido. Esta era la última diapositiva que tenía y me gustaría que después de esta explicación pues pudiera surgir alguna pregunta y que os pudiera responder a esas preguntas y os ayude a aclarar todas las inquietudes al respecto. Y veis aquí, Carlos, la verdad es que muy interesante todo lo que nos has comentado. Yo tengo aquí dos preguntitas que nos han enviado para arrancar, mientras vienen, si alguno de los asistentes nos manda alguna preguntita más. Mira, tengo una pregunta que es, ¿qué son los ataques a la cadena de suministro? Pues sí, porque no lo he explicado durante la presentación. Sobre todo en la industria, es importantísimo. Ahora mismo, cuando los atacantes, los delincuentes, intentan llegar a una gran organización a comprometerla, que los ataques dirigidos son los menos, ¿eh? Ya os he dicho que la mayoría de los ataques son ataques oportunistas, indiscriminados, aleatorios, pero en algún momento sí que se puede dar un ataque dirigido cuando hay mucho dinero. Esto ocurrió en Quirón cuando se quería obtener información del emérito, ocurrió en Pfizer cuando querían obtener información de las vacunas. Lo que se hace es que se intenta buscar una puerta trasera para llegar a esas grandes organizaciones a las que se le supone un gran nivel de protección y madurez en ciberseguridad y sistemas de vigilancia. Entonces, como se le supone ese nivel de madurez, lo que se pretende es alcanzar esas compañías a través de terceros, de la cadena de suministro, de proveedores que se comunican con esas grandes organizaciones y se les supone que tienen ya un cierto acceso a determinados sistemas a partir de los cuales pueden continuar con sus movimientos laterales para intentar llegar al core de esas compañías grandes. Todos conoceréis el ejemplo del casino de Las Vegas, que fue comprometido porque atacaron a la empresa de mantenimiento del acuario. Y debido a ese compromiso de la empresa que mantenía en remoto el acuario, como puede ocurrir en la industria con la empresa que mantiene en remoto determinado componente industrial, pues a partir de ahí consiguieron saltar a la red IT del casino y lo destruyeron. Por eso ahora todas estas grandes compañías nos están pidiendo que cumplamos con unos requisitos mínimos.
Generalmente viene en una Excel donde dicen, oye, tú tienes la ISO 27001, tienes la 9000, tienes el Esquema Nacional de Seguridad, y tú me estás proponiendo que utilice una web de proveedores. Has hecho un checklist, has hecho un pentesting de esa web de proveedores en la que yo voy a subir mi información. Has hecho un... ¿cómo tienes tus backups? ¿Dónde almacenas tus eventos? ¿Cuál es tu política de contraseñas? Por eso todo eso que nos están exigiendo. De hecho, ayer a las 6 de la tarde hablaba con una empresa de gestión de gastos ahora que está muy de moda, ¿no? Esto de hay una aplicación de gestión de gastos, ya no tenemos que llevar los tickets grapados, ¿no? La aplicación que estaba vendiendo el producto a una gran cadena de distribución alimentaria muy famosa en España. Y precisamente les vamos a hacer ese pentesting porque se lo exige esa cadena de distribución. Porque esa web que se utiliza con esa API para acceder a esos servicios de donde van a subir sus tickets sus empleados, ellos van a subir información sensible, ¿no? Y necesitan verificar que esa web es segura. Y por eso nos contratan el pentesting para luego garantizarle a esta cadena de distribución que la web que van a utilizar, que le están vendiendo, es segura. Eso es el ataque a la cadena de suministros, utilizar a terceros proveedores para llegar a los grandes. Perfecto. Mira, tenemos otra preguntita. ¿En OT también se contemplan los conceptos de firewall perimetral y firewall de segmentación o ambos suelen estar consolidados en uno? No debería. Como hemos visto en la diapositiva de arquitectura, es importantísimo que aparte de la arquitectura IT, donde como mínimo tiene que haber una barrera de cortafuegos para controlar la navegación, 2 barreras de cortafuegos si existe una DMZ para publicar servicios al exterior, en la parte OT tiene que haber su segmentación y con cortafuegos OT, como hemos hablado antes. Es que no vale nada tener un cortafuegos IT para segmentar las redes de producción, los HMI de una línea de producción A con sus no. Tiene que ser un cortafuegos OT que entienda los protocolos industriales, sea capaz de hacer ese DPI, ese deep inspection, esa inspección de protocolos profunda para leer el paquete y saber si está dentro del rango que permite ese PLC. Por lo tanto, tienen que ser sistemas de segmentación. Aquí el kit de la cuestión, el truco está en la segmentación. Una segmentación va a permitir tener control de los equipos que pueden estar comprometidos en el flujo de tráfico hacia los otros segmentos, las otras líneas de producción o los autómatas que gestionen una línea de producción. Distinto, siempre. Carlos, te leo una última pregunta. ¿Qué impacto, aparte del económico, por parada de producción puede incurrir la industria, como por ejemplo en cumplimiento normativo? Claro, sí, es verdad que no lo hemos puesto tampoco en, oye, ¿qué ocurriría si había una serie de ítems de qué ocurriría? Está claro, ¿se para la producción? Pues esto es lo que ningún director de la fábrica quiere, porque lo fundamental es vender. Hay otro tipo de... Bueno, hay que cumplir la norma, hay que cumplir las normas. Al final, si se fuga información sensible, tenemos que cumplir la GDPR. Pero es que, ¿y si se fuga información de lo que estemos fabricando comprometido por las patentes? Al final, la empresa tendrá que responder por esa información que ha sido fugada y que ha sido vendida y tiene que proteger. Al final, esa patente tiene unos costes si esa información es vendida. No todo es parar la producción y dejar de vender. Al final hay otros riesgos asociados a un ciberataque, como os digo, cumplimiento normativo, cumplimiento con entregar pedidos a clientes, compromisos con las patentes. O sea, hay otros riesgos colaterales que no se suelen tener en cuenta. Muy bien. Mira, sí, tenemos otra preguntita. Nos piden si nos puedes dar algún ejemplo de ciberataque en el sector industrial ocurrido pues recientemente. Antes de que entráramos nosotros a trabajar ahí, nunca se puede hablar de nombres, ¿no? Pero una empresa de capital francés, una multinacional de capital francés que se dedica al sector alimentación y tiene varias plantas en España, hace de los quesos más famosos, hace de los dulces más famosos, fue atacada, fue destruida.
a partir de aquí es cuando se ponen las pilas, ¿no? Y empiezan con todo esto que hemos hablado, ¿no? La segmentación, las sondas, los cortafuegos OT, la vigilancia. Y fijaros, algo que no he comentado antes. Esos sistemas HMI tienen que ser vigilados con protección de endpoint distinta a la que se utilizan los sistemas OT, porque pueden ser en muchos casos sistemas que están obsoletos y en algunos casos aislados. Al final la protección de ese endpoint, de ese servidor, es distinta a la protección del servidor IT. Entonces, respecto a este ejemplo, pues fue antes de pandemia y bueno, fue a nivel mundial y fue un desastre que ahora ven como mínimo en la inversión en seguridad que están haciendo. Mínimo, o sea, esto es, hay que pagar energía, claro, hay vaso, por supuesto, pero ha habido ya te digo, esa gran fábrica de quesos y dulces de capital francés con varias plantas en España, yo creo que son 4 plantas en España, que ha sufrido mucho. Muy bien, Carlos, pues nada más, ya no nos queda más que darte las gracias. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu tiempo, tu conocimiento y nada más.